¿Es acaso el artículo 98 un suicidio constitucional? Originalmente, el artículo 98 fue creado para proteger al pueblo de individuos que vulneren sus derechos ya establecidos en la Constitución y se es respaldado en otros artículos como el 426, en donde dice que los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. O como el artículo 11, en donde los derechos pueden exigirse de forma individual o colectiva ante las autoridades. O también adecuar las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, respaldados por el artículo 84, e incluso que ni las reformas de la Constitución, ni las leyes, ni los actos de poder público atentarán contra los derechos que se reconocen en la Constitución. Todo esto para garantizar la dignidad del ser humano. Como por ejemplo, se aprobó el Código del Trabajo en el año de 1936 y la Ley de Comunas en el año de 1937, y citado por el derecho a la resistencia, encabezado por Tránsito Maguaña y su compañera Dolores Coacuango, quienes lucharon arduamente toda su vida por los derechos de los indígenas. También el derrocamiento del expresidente Abdalá Bucarán por la eliminación de subsidios de gas, ajustes de tarifa de electricidad que perjudicaban a la economía, por parte del pueblo ecuatoriano que ejercieron el derecho a la resistencia. También el derrocamiento del acuerdo nominado Ley de Reactivación de la Economía y Fortalecimiento de la Dolarización en octubre del 2019, establecidos por el actual presidente de la República, Lenín Moreno, en donde se eliminaba el subsidio a los combustibles y se logró en nombre del derecho a la resistencia, incentivada por la CONAIE y los transportistas. Por lo tanto, en nombre del derecho a la resistencia, el pueblo ha logrado ser escuchado cuando se han vulnerado sus derechos. ¿Pero a qué precio? Si el mismo derecho a la resistencia viola otros reglamentos establecidos firmemente en la Constitución y basándose en el artículo 11 de la Constitución, no puede ser de dicha manera. Sin duda es una norma de doble filo. Como por ejemplo, se vulneran los derechos como la salud humana establecidos en el artículo 32, donde manifestaciones violentas como la del paquetazo impidieron el transcurso normal de actividades escolares y universitarias y contaminaron centros de tránsito en donde residían varias familias, vulnerando la seguridad social de los mismos y el ambiente sano al que todos tenemos derecho. Además, el Estado garantiza en el artículo 66 y 39 la participación de los jóvenes en el desarrollo del país, fomentando el derecho a la libre expresión y a ser manifestadas de cualquier manera, pero son maltratados cuando alzan su voz ante una injusticia o ante la vulneración de sus mismos derechos, como es el caso de Edison Cosíos, estudiante del Colegio Mejía, quien fue agredido por un teniente de la policía en una manifestación en contra del bachillerato unificado en el 2011, provocándole serios daños, como la pérdida del 65% de su cerebro, dejándolo en estado vegetativo. Aquí se viola también otro artículo, que es el 158, que nos dice que la Policía Nacional es una institución que protege los derechos, las libertades y las garantías de los ecuatorianos. Por lo tanto, el artículo 98, establecido en la Constitución, vulnera otros derechos y esto se considera un suicidio constitucional. Respaldado también por el artículo 3, numeral 8 de la Constitución, en donde establece que los deberes primordiales del Estado es fomentar la cultura de paz y la seguridad integral, pero esto es desacatado en las manifestaciones permitidas por el artículo 98. Es una norma que se destruye a sí mismo y a la Constitución a la que pertenece.